Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy para compartir con ustedes algo que sé que les va a encantar. Como vieron en el título, vamos a sumergirnos en un mundo de misterio, romance y sobre todo, mensajes secretos. Hoy vamos a desentrañar esos mensajes ocultos de Serkan y Özge que sin duda, revelan su profundo amor. Si son fans de las historias de amor con un toque de intriga, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras y contenidos. Ahora sí, prepárense porque vamos a viajar al universo de Serkan y Özge, dos personas cuyas vidas se entrelazan de una manera que nos ha capturado a todos. A menudo en las relaciones, especialmente aquellas que se desarrollan bajo el escrutinio público o en medio de circunstancias complejas, hay más de lo que se ve a simple vista. Y eso es precisamente lo que ha pasado con Serkan y Özge. Sus interacciones, sus miradas, sus palabras, a veces aparentemente inocuas, esconden capas y capas de significado. Han logrado, a través de pequeñas señales, gestos sutiles y declaraciones que a primera vista parecen normales, tejer una red de comunicación que grita amor a quien sepa escuchar. Piensen en ello: ¿cuántas veces hemos visto a parejas que parecen comunicarse con un solo vistazo? Bueno, Serkan y Özge han llevado esto a otro nivel. Sus mensajes secretos no son necesariamente códigos cifrados o notas escondidas, sino que residen en la sutileza, en la elección precisa de cada palabra, en la forma en que un detalle aparentemente insignificante se convierte en un universo de significado para ellos. Y aquí es donde entra nuestro trabajo de detectives. Vamos a desgranar algunas de estas pistas, analizando momentos clave y tratando de descifrar la verdadera intención detrás de sus acciones y palabras. Por ejemplo, recuerden esa entrevista donde Serkan habló sobre la importancia de la conexión profunda, y cómo, sin esa conexión, nada más importa. Al principio podría sonar como una declaración genérica sobre relaciones. Pero si lo ponemos en contexto con sus interacciones con Özge, con la forma en que sus ojos se encuentran cuando habla, con la admiración palpable en su voz, esa frase adquiere una dimensión completamente nueva. No estaba hablando de cualquier conexión, estaba hablando de su conexión. Y Özge por su parte ha respondido de maneras igualmente elocuentes. Sus respuestas a preguntas sobre Serkan a menudo incluyen pequeñas anécdotas que resaltan su sentido del humor, su inteligencia o su amabilidad, detalles que solo alguien que realmente lo conoce a fondo podría captar y compartir con tanto cariño. Otro aspecto fascinante son los detalles que comparten en redes sociales, esas publicaciones que a simple vista parecen aleatorias. ¿Se han fijado en cómo a veces comparten fotos de lugares o actividades que casualmente ambos han mencionado o disfrutado juntos? No es coincidencia. Es una forma de mantener viva esa conexión, de recordarse mutuamente sus experiencias compartidas, de decir, estoy pensando en ti, de una manera que solo ellos entienden completamente. Es como si estuvieran creando un álbum de recuerdos privado, pero compartido sutilmente con el mundo. Y cada uno de esos recuerdos, cada foto, cada mención, es un ladrillo más en la construcción de su historia de amor. Y no podemos olvidar las menciones directas pero cargadas de subtexto. Cuando Serkan, por ejemplo, dice que Özge le inspira, o le ha enseñado mucho, no se refiere solo a un conocimiento profesional. Se refiere a cómo ella ha influido en su perspectiva de la vida, en su forma de ser, en su felicidad. Estas son palabras que, dichas con la sinceridad que él proyecta, son potentísimos indicadores de amor. Y Özge, al referirse a él como su fuerza o su apoyo incondicional, está expresando una dependencia emocional, una confianza ciega que solo puede nacer de un sentimiento profundo y mutuo. Lo maravilloso de su comunicación es que parece ser innata, casi instintiva. No necesitan artificios. Un silencio compartido puede decir tanto como un discurso. Una risa cómplice, la forma en que se protegen mutuamente en público, la manera en que se defienden o apoyan sin necesidad de pedirlo, todo eso son mensajes de amor en su estado más puro. Han logrado construir un lenguaje propio, un código compartido que trasciende las palabras literales. Y nosotros, como espectadores, tenemos el privilegio de ser testigos de esta hermosa evolución. Hemos visto cómo a lo largo del tiempo sus interacciones han ido evolucionando. Las miradas nerviosas del principio se han transformado en miradas de complicidad y seguridad. Las declaraciones más cautelosas se han convertido en afirmaciones de profunda conexión. Es como ver una planta crecer.
Observar cómo sus raíces se hunden más profundamente y sus ramas se extienden con fuerza. Cada etapa, cada pequeño gesto, ha sido un indicativo de que lo que hay entre Serkan y Özge es algo especial, algo que va más allá de la amistad o la admiración profesional. Piensen en la manera en que se buscan con la mirada en eventos públicos. No es una búsqueda al azar. Es una confirmación silenciosa de que están juntos, de que se pertenecen el uno al otro en medio de una multitud. O cuando uno de ellos hace un comentario y el otro reacciona con esa sonrisa que solo se reserva para momentos íntimos. Esos son los mensajes secretos, los que no están escritos en grandes titulares, pero que resuenan con una fuerza increíble. Además, su apoyo mutuo en sus carreras es otro indicativo claro. Cuando uno celebra un logro, el otro está allí, no solo como un espectador, sino como un participante activo de esa alegría. Y cuando uno enfrenta un desafío, el otro es el primero en ofrecer consuelo y fortaleza. Esta es una de las manifestaciones más claras del amor, estar ahí en las buenas y en las malas, ser el refugio seguro del otro. Y creo que lo más hermoso de todo esto es que, a pesar de la atención que generan, han logrado mantener una autenticidad palpable. Sus mensajes secretos no son una estrategia de relaciones públicas, son simplemente la forma en que expresan su amor en su día a día. Y es esa autenticidad lo que hace que su historia sea tan inspiradora y cautivadora para todos nosotros. Han demostrado que el amor, en su forma más verdadera, se manifiesta en los pequeños detalles, en la constancia, en la admiración y en el apoyo incondicional. Profundizando en la sutil comunicación no verbal ***. Más allá de las palabras y las publicaciones, la comunicación no verbal es un lienzo donde Serkan y Özge pintan su amor con trazos maestrales. Observen detenidamente cómo sus miradas se cruzan en medio de un evento social. No es solo un reconocimiento, es un ancla. Un breve contacto visual que dice, estoy aquí contigo, te veo y te valoro, estamos en esto juntos. Esta conexión visual es un hilo invisible que los une, especialmente en entornos donde la atención está dividida. Es un susurro silencioso que reafirma su vínculo en medio del ruido. Piensen también en los gestos sutiles. Un roce de manos que dura un instante más de lo necesario, una mano que se posa suavemente en la espalda del otro al pasar, una inclinación de cabeza que denota profunda comprensión. Estos pequeños toques, a menudo pasados por alto por el ojo inexperto, son gestos cargados de afecto y familiaridad. Son la confirmación de su cercanía física y emocional, un lenguaje corporal que comunica una intimidad que no necesita ser verbalizada. La forma en que se ríen juntos es otro indicador poderoso. No es una risa forzada por la situación, sino una risa genuina y compartida que surge de una comprensión mutua del humor o de una situación específica. Es una risa cómplice que se burla de las convenciones y celebra su conexión única. Es como si tuvieran un código secreto de humor que solo ellos dos entienden. El poder de las anécdotas compartidas ***. Las anécdotas que Özge comparte sobre Serkan, y viceversa, son un tesoro de información. Cuando Özge narra con una sonrisa una peculiaridad de Serkan, o un momento tierno que él tuvo, no solo está compartiendo una historia. Está revelando su profundo conocimiento de él, su aprecio por sus cualidades únicas y su disfrute de su personalidad. Cada detalle seleccionado para ser compartido públicamente es un guiño de complicidad, una forma de decirnos, así es él, y así es como yo lo veo y lo amo. Del mismo modo, cuando Serkan se refiere a las pasiones o intereses de Özge, o a cómo ella ha influido en su forma de ver las cosas, no está simplemente elogiándola. Está demostrando que presta atención a los detalles que la hacen ser quien es, que valora su individualidad y que se nutre de su influencia positiva. Estas son las semillas de un amor que se alimenta del respeto y la admiración mutua. Las redes sociales como lienzo de amor ***. Las redes sociales, a menudo vistas como un escaparate público, se convierten en Serkan y Özge en un espacio íntimo donde comparten fragmentos de su vida juntos de manera sutil. No se trata de publicaciones ostentosas o declaraciones efusivas, sino de la curación cuidadosa de momentos. Una foto de un atardecer en un lugar que ambos han visitado, una canción que ambos han compartido, una cita literaria que resuena con su relación. Estos son los easter eggs de su amor, pistas sutiles que para quienes están atentos, cuentan una historia de conexión y experiencias compartidas. Pensemos en cómo un me gusta o un comentario breve en una publicación de uno del otro puede tener un peso significativo.
Un simple corazón o un comentario como hermoso o genial, dicho con el contexto de su relación, se convierte en un mensaje de apoyo y afecto. No necesitan grandes discursos, un pequeño gesto digital puede transmitir un mundo de significado. La fortaleza de la defensa mutua. Una de las manifestaciones más claras y conmovedoras de su amor es cómo se apoyan y se defienden mutuamente. En un mundo donde las opiniones pueden ser rápidas y a veces duras, ver a Serkan y Özge unirse para protegerse el uno al otro es inspirador. Ya sea defendiendo la integridad profesional del otro o apoyando emocionalmente en momentos de dificultad, su lealtad es inquebrantable. Cuando uno de ellos enfrenta críticas o desafíos, el otro se erige como su defensor principal. Esta defensa no es solo una reacción, es un reflejo de la profunda confianza y el respeto que tienen el uno por el otro. Es saber que, pase lo que pase, tienen un aliado incondicional a su lado. Este apoyo mutuo es un pilar fundamental de su relación y una señal inequívoca de un amor maduro y sólido. La evolución del amor a través del tiempo. Es importante recordar que las relaciones y su forma de expresarse evolucionan. Las primeras interacciones de Serkan y Özge, marcadas quizás por una cautela inicial, han dado paso a una confianza y una seguridad que se reflejan en cada uno de sus gestos. Las miradas nerviosas se han transformado en miradas de profunda complicidad. Las palabras antes medidas, ahora fluyen con una naturalidad que solo el tiempo y la conexión verdadera pueden otorgar. Esta evolución es un testimonio de la profundidad y la autenticidad de su amor. No es una fachada que se mantiene, sino una relación que crece y se fortalece con cada experiencia compartida. Cada desafío superado juntos, cada alegría celebrada, cada momento de intimidad, ha añadido una capa más a la complejidad y belleza de su vínculo. Más allá de las palabras y los gestos, la intuición compartida. Lo que distingue verdaderamente la conexión de Serkan y Özge es esa intuición compartida, esa capacidad de anticipar las necesidades y los pensamientos del otro sin necesidad de una comunicación explícita. Es como si hubieran desarrollado un sexto sentido para entenderse. Un silencio compartido puede ser más elocuente que 1000 palabras, una mirada de entendimiento puede resolver una situación compleja. Esta conexión intuitiva es un signo de una profunda armonía y de una compatibilidad excepcional. Sugiere que sus mentes y sus corazones están sincronizados, lo que les permite navegar la vida juntos con una fluidez y una gracia admirables. Es este nivel de entendimiento el que hace que su amor sea tan especial y tan inspirador. Conclusión, un testimonio de amor auténtico. Ahora, para recapitular un poco lo que hemos estado explorando, hemos visto cómo Serkan y Özge utilizan una variedad de mensajes secretos para comunicar su amor. Desde las palabras cargadas de subtexto en entrevistas hasta los detalles sutiles en redes sociales, pasando por la comunicación no verbal, como miradas y gestos cómplices, cada uno de estos elementos pinta un cuadro claro de una conexión profunda y sincera. Hemos analizado cómo sus interacciones reflejan una admiración mutua, un apoyo incondicional y una complicidad que va más allá de las palabras. En esencia, sus mensajes secretos son la manifestación cotidiana de un amor que ha florecido de manera auténtica y conmovedora. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis detallado de los mensajes secretos de Serkan y Özge. Me ha encantado poder compartir estas reflexiones con ustedes. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado otros mensajes secretos de Serkan y Özge? ¿Hay algún momento en particular que les haya llamado la atención? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Queremos leer todas sus opiniones y apreciaciones. Y por supuesto, si les ha gustado este contenido y quieren ver más, no olviden darle a me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.